Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. No por mí, no por el predicador, no por la iglesia, sino en reverencia a las Escrituras, le rogamos, si usted lo desea, que pueda ponerse de pie. Romanos 12, 9 al 10, dice: sea amor sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Padre, te damos gracias por tu palabra que es poderosa. Ayúdanos, Señor, en esta tarea de proclamar tu verdad. Danos oídos para oír, ojos para ver y corazones, Señor, para obedecer. Ayúdame en esta tarea, Señor, que sea tu palabra la cual es poderosa, que transforme los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Si usted desea tomar asiento, lo invitamos. El tema de este mes va a ser la familia. La familia. Y quiero enfocarme en realidad en cómo nosotros podemos nutrir, cómo podemos fortalecer estos vínculos, los vínculos familiares. No solamente esposo o esposa, lo vamos a ver a través de este mes. Nuestros hermanos van a hacer foco sobre cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa y cuál es el rol de los hijos. Y cuando hablamos de roles, no hablamos de nuestras ideas. Lo que intentamos hacer es exponer lo que la Biblia dice acerca de esto. Muchos de nosotros hemos llegado a ser papás, a ser esposos cristianos, sin saber lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Y eso no es posible. Si usted quiere ser un papá cristiano, si usted quiere ser una esposa cristiana, una esposa bíblica, un hijo bíblico, entonces usted debe conocer lo que la Biblia dice acerca de esto. Ahora, para empezar, quiero hablar como introducción, pero no de una forma muy profunda, acerca del noviazgo, porque el noviazgo es el comienzo de una familia, es el proyecto de una familia. Para eso los jóvenes se ponen de novio, para establecer una familia. Es nuestro deseo, es el propósito. Y esto obviamente es importante, el noviazgo es importante. No es determinante, pero sí es muy importante. Digo, no es determinante porque tomamos decisiones sabiendo de que el Señor nos guía a estas, pero sabemos que a lo largo de nuestra vida matrimonial Dios va a intervenir de una manera favorable en nuestro matrimonio si ponemos nuestra confianza en Él, si construimos nuestro hogar en la palabra. Y hemos visto la transformación, los que tenemos muchos años de matrimonio. Nosotros con Lore hemos cumplido el domingo pasado 29 años de casado, 29 años de casado. Ella está igual y usted ve que yo no. Pero han pasado muchas cosas a lo largo de estos años y somos distintos. Somos distintos a aquellos jóvenes que se casaron, que hicieron votos de amor delante de la iglesia, delante del Señor. Dios nos ha transformado nuestra vida, pero esencialmente somos las mismas personas, aunque procuramos cada día santificarnos. Así que la elección en el noviazgo es una elección muy importante. Esto no fue algo que, si vemos en la Escritura, no fue algo por lo cual tuvo que pasar Adán. Adán no tuvo que hacer elecciones. Adán no tuvo que buscar novia. Adán no tuvo que buscar pareja. Incluso él estaba en el huerto, allí no había pecado. No pasó por este proceso. Pero nosotros sí. Cada uno de nosotros debemos pasar por este proceso si deseamos, si Dios ha puesto en nuestros corazones conformar una familia. Nosotros debemos tomar decisiones y para esto debemos tomar principios bíblicos como el que sea el amor sin fingimiento.
que debemos aborrecer lo malo en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, y debemos seguir lo bueno. Y el proceso, obviamente, esto un poco para los jóvenes, el proceso de formar una familia es intencional. Debemos tener la intención de formar una familia. Obviamente esperamos en Dios, oramos en Dios, sabemos que Dios tiene para nosotros la persona que ha de ser nuestro esposo, nuestra esposa, pero esta, de todas maneras, debe ser una tarea intencional. Es algo que debemos hacer, es algo por lo cual los jóvenes deben orar. Y no digo que todos los jóvenes hayan sido llamados a casarse, como no todas las jóvenes han sido llamadas a casarse. El apóstol Pablo dice que aquel que quiere servir al Señor, bueno le sería quedarse soltero. Pero si eso no es posible, si no ha recibido un don de parte del Señor, entonces la voluntad de Dios para tu vida es que te cases. Y para hacerlo necesitas ser intencional en este sentido. Y quiero obviamente decir algunas cosas que cuando hablo de noviazgo no estoy hablando, esto no es para niños, estoy hablando de adultos, hablando de personas adultos. Pero en esta tarea el joven no debe desesperarse, no debe inquietarse, no le debe ganar la ansiedad, los temores. Todas esas son razones equivocadas para entrar en un noviazgo, para formar una familia. Tampoco es esta idea muy romántica que el amor va a tocar a mi puerta. Yo encuentro hoy a muchos jóvenes decir, no, en algún momento el amor va a llegar a mi puerta y va a tocar a mi puerta. Y eso, hermanos, no es así. Bueno, al menos que usted quiera casarse con el cartero o con el testigo de Jehová o con el sodero. Pero no es así. La tarea es una tarea intencional. Los jóvenes intencionalmente deben estar orando y deben estar meditando, conociendo la palabra del Señor para poder establecer sus relaciones de una forma bíblica. Debemos orar por nuestros esposos y por nuestras esposas. Eso es una muy buena enseñanza. Una de las cosas que me dijo mi esposa cuando nos conocimos es que ella desde los 12 años comenzó a orar por mí. Nunca me animé a preguntarle si el Señor contestó esa oración, pero ella así me lo dijo. Dice, yo desde niña me enseñaron a orar por mi futuro esposo y aunque yo no sabía dónde él estaba, yo estaba orando por vos. Qué lindo eso, ¿no? Amén. Debemos orar. Y eso es una tarea que podemos hacer desde jóvenes. Ahora, nosotros también estamos orando por los jóvenes de nuestra iglesia. Oramos. Nos preocupan. Venimos de Córdoba, usted sabe, de una conferencia. Una iglesia más o menos de este tamaño, pero que tiene muchas jóvenes solteras. Muchas. Y muy pocos jóvenes, muy pocos varones. Después les doy el dato de dónde está la iglesia, pero... igual es lejos. Pero nos compartían esto como una preocupación, no como un comentario. No como decir, bueno, estamos planeando hacer algo en la iglesia. No, tenemos un montón de jóvenes, mujeres, y hay muy pocos varones en la iglesia. Preocupados, de verdad. Y claro que nos preocupa. Estamos preocupados, oramos por ustedes. Lo hacemos. Porque entendemos que la fortaleza de nuestra iglesia tiene que ver con constituir noviazgos bíblicos, matrimonios bíblicos, familias bíblicas. Y oramos para el que el Señor obre en esto. Y también vamos a colaborar, de hacer conexiones, pero oramos, amén. Y esperamos que usted también esté orando por esto. Queremos que los jóvenes puedan encontrar sus esposos, sus esposas en la iglesia. Que podamos casarlo, como a lo largo del tiempo he tenido este privilegio, de poder ver a niños nacer, después verlos poner de novio, luego casarlos y luego presentar sus hijos en el altar. Ya he pasado ese proceso, ¿amén? Y es maravilloso, y es lo que
esperamos para nuestra iglesia. Así que oramos, sepa que estamos orando por esto, que usted tiene a alguien que le está ayudando en esto, en oración. Y vamos a continuar leyendo algunos pasajes. Yo les invito a que usted pueda abrir sus Biblias. Unos pasajes que nos van a hacer de referencia. El primero de ellos se encuentra en Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Hablando acerca de las casadas, acerca de la familia. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un texto paralelo ahora en Efesios 5, hacia su izquierda. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejanza, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y el último pasaje que me gustaría leer junto con ustedes se encuentra allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 1 al 7 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Amén. Hasta ahí. Hay algunas cosas que hemos leído que no nos gustan. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo debe ser nuestro matrimonio, de cómo debemos vivir nuestras vidas. Y posiblemente nuestra forma de pensar se conflictúa con lo que dice la palabra de Dios, con lo que Dios ha determinado para nuestras familias como creyentes. Y en todos los temas que la Biblia aborda, en el tema de la familia no es la excepción. Como todas las cosas que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento y para nuestra santificación, estas cosas que tienen que ver con la familia nos confrontan como hombres y como mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos muchas veces totalmente anticulturales y nos cuestan conformarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos caídos.
y no nos gustan muchas cosas que la palabra nos manda que debemos hacer. La palabra nos manda a hacer cosas que muchas veces no nos gustan, como no nos gusta perdonar a nuestros enemigos. ¿Le gusta? No nos sale. No nos sale perdonar a nuestros enemigos. No sale de nosotros poner la otra mejilla. No nos sale. No es así como que nos sale, wow, qué natural para mí que es esto. No, nos resistimos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero siempre la palabra de Dios va a confrontar nuestros corazones. Y como decía antes, durante esta semana vamos a ser confrontados en área de como esposos, como esposas, como familia, la educación de nuestros hijos. Tenemos ideas que muchas veces nos damos cuenta que están contradiciendo lo que la palabra de Dios nos dice, nos advierte. Y tanto en Colosenses como en Efesios, el primer grupo que se refiere, luego de tener toda la introducción teológica, de explicar todo lo que tiene que ver en cuanto al Evangelio, el primer grupo al cual se refiere es la familia, es el grupo familiar. También esto pasa en Efesios 5. Luego de todo el argumento de la salvación y de lo que somos en Cristo, el apóstol va a hablar del matrimonio, habla de los padres, habla de los hijos, como primer núcleo, como primer grupo. Va como de adentro hacia afuera, porque el primer lugar donde se ve el Evangelio es en nuestra casa. Si el Evangelio no funciona en nuestra casa, entonces nosotros no hemos comprendido realmente el Evangelio. No estoy diciendo que usted no crea en Dios, no estoy diciendo que usted no sea un creyente. Lo que estoy diciendo es que si usted ha entendido el Evangelio y en su casa no se vive el Evangelio, entonces realmente usted no ha comprendido el Evangelio en su totalidad. Porque el primer lugar donde se vive, donde se palpa el Evangelio es en mi familia, es en mi familia. Entonces, si todo lo que es el Señor, todo lo que Él ha hecho para nuestras vidas, no se refleja en nuestro círculo más pequeño, que es mi hogar, entonces no hemos entendido el Evangelio. Vivir el Evangelio, hermanos, no solamente es venir a la iglesia el domingo. Y no estoy diciendo que venir a la iglesia el domingo no sea importante. Venir a la iglesia el domingo es muy importante. Es un medio de gracia para santificar nuestra familia, para santificar nuestras vidas. Sí, es muy importante. Muchas veces pensamos, hacemos categorías como primero Dios, después la familia, ¿sí? Y después la iglesia. Entonces muchas personas dicen, ok, primero Dios, amo a Dios, creo en Dios, soy creyente, y después la familia. Bueno, entonces eso significa que el domingo es tiempo para salir, es tiempo de cumpleaños, es tiempo de visitar a tal. Bueno, primero eso no es familia. Familia es padre, hijo, hermanos. Lo demás es parentela. ¿Amén? Es la parentela. Familia es el núcleo familiar. Eso es familia. Y si yo realmente creo que lo primero es mi familia, si yo realmente creo que lo principal después de Dios es mi familia, precisamente entonces me preocuparé de llevar a mi familia a la iglesia, porque es el lugar donde conocerá a Dios, es el lugar donde se le va a instruir, es el lugar donde va a crecer, es el lugar donde va a establecer relaciones cristianas, es el lugar donde va a aprender a tener un carácter cristiano. Así que si mi familia es lo primero, entonces lo primero para mi familia será que congregue, que esté junto con mis hermanos. Pero vuelvo a decir que a veces el pensar que simplemente porque las personas están acá, las familias han venido a la iglesia, entonces la iglesia está bien. La iglesia está bien porque hay familias en la iglesia. No, mi hermano. La iglesia no está bien porque nosotros estemos el domingo. La iglesia está bien cuando las familias, cuando fuera de la iglesia se vive el Evangelio. Entonces podemos decir que la iglesia está bien, porque el Evangelio se está viviendo en las familias. Así que el primer círculo donde se debe ver el Evangelio es principalmente en el hogar. Este es el primer grupo donde las realidades teológicas se materializan.
Y no digo que no va a haber dificultades, claro que va a haber dificultades, las sabrás, pero este es el patrón que Dios ha establecido para con nuestras familias. Y nuestro Dios tiene mucho que decirnos acerca de esto, cómo ser un esposo bíblico, cómo ser una esposa bíblica. Pero déjenme centrarme hoy solo en un aspecto, en un factor importantísimo para mantener las familias unidas. ¿Cuál es ese factor? ¿Cuál cree usted que es ese factor, el factor importantísimo para que nuestras familias permanezcan unidas? ¿Qué cree? El amor. El amor es un factor importante. Sí, algunos podrán decir Dios. Claro que sí. Apartados de Dios nada podemos hacer, apartados de Cristo nada podemos hacer. El Evangelio. Sí, claro que sí. Todas esas cosas son importantes, pero de una forma más específica, lo que va a permitir que podamos construir relaciones estables y duraderas, familias fuertes, es el perdón. Es el perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos acerca de lo que nos depara el futuro, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El futuro para nosotros en gran parte es un misterio. Pero de algo estamos seguros. Algo va a ocurrir. No importa con quién tú te cases, esa persona te va a fallar, esa persona te va a ofender, esa persona te va a lastimar. Y usted va a ofender a esa persona, usted va a pecar contra esa persona y muchas veces va a decepcionar a esas personas. Esto es así. Esto es así en cualquier relación. ¿Y por qué es esto? Porque somos pecadores, porque somos criaturas caídas. Y créame que el factor principal que hace que las familias se destruyan, se desunan, se separen, es la falta de perdón. De hecho, en Proverbios, el capítulo 19, el versículo 11, habla de la cordura del hombre. O sea, de alguien que piensa y dice, la cordura del hombre detiene su furor. Es verdad. Alguien que actúa sin pensar, sin que no mide las consecuencias, no está pensando, pero si una persona piensa, entonces detiene su furor. Pero dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es su honra. Sin embargo, vivimos en una sociedad que no quiere perdonar, que no le interesa perdonar. Y en consecuencia, entonces vemos hogares rotos, familias rotas, relaciones rotas entre padres e hijos por la falta de perdón. Por donde miremos, las familias están siendo minadas, están siendo destruidas, están siendo desarticuladas y realmente es un camino a la autodestrucción. Esta sociedad se está autodestruyendo. Y una de las principales causas de esto es la falta de importancia que le dan al perdón. Estamos rodeados de personas llenas de amarguras, llenas de ira, llenas de odio, llenas de rencor hacia otras personas. Y no solamente piensan que el rencor o la venganza o el devolver mal por mal no es algo malo, sino que al contrario piensan que es algún tipo de virtud. Es más, nos presentan en las películas, en las series, como que aquellos que están tomando venganza son algún tipo de héroes de nuestra sociedad, los vengadores, ¿no? Personas que no se aguantan nada y que van a hacer justicia por mano propia. Nuestra sociedad está en ese camino y el perdón está totalmente desvalorizado. Piensan que pagar mal por mal es algo bueno, que es justo, que es saludable. Pero quiero decirle algo, hermanos. El precio del rencor, el precio de mantener rencor, el precio del resentimiento es muy alto. El precio de la falta de perdón es realmente terrible. Y déjenme decirles algo desde la Escritura.
de lo que hace la falta de perdón. La falta de perdón encarcela a las personas en el pasado. Mientras no perdones, ese dolor va a estar vivo. Hace algunos años hablaba con una anciana, algo más de 70 años. Estaba hablando con ella, estaba comentándome acerca de su vida y de repente esa mujer se quebranta, se angustia de tal manera que comienza a llorar. Y comienza a llorar, vio con esas lágrimas pesadas, gruesas, y comienza a contarme lo que le había pasado. Y luego de que me contó lo que le había pasado, le pregunté, ¿y esto hace cuánto le ocurrió? Me dijo, esto me pasó hace 50 años. 50 años, pero el dolor era real, actual. La falta de perdón te encadena al dolor del pasado y vives tu presente continuamente como que ese dolor está vivo. Cuando usted no perdona, se está sentenciando a usted mismo a sentirse cada día tan mal como se sintió en ese momento. La falta de perdón no solamente destruye, sino que la falta de perdón te esclaviza al pasado. En segundo lugar, la falta de perdón produce inevitablemente amargura. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 14 y 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque por ellas y por ella muchos sean contaminados. Cosechar y plantar en Israel no era una tarea sencilla. Ellos no solamente tenían que quitar las malas hierbas, no solamente era algo superficial, sino que ellos tenían que excavar y debían buscar esas raíces, porque en las raíces se encontraba todo el potencial para poder volver a generar mala hierba. Entonces dice el escritor de Hebreos que esas raíces que aún permanecen, ese perdón superficial, pero que aún mantiene raíces en nuestro corazón, va a contaminar nuestra vida, va a contaminar nuestros pensamientos. Nos va a contaminar. La amargura infecta el corazón, provoca malos pensamientos, trae a la mente recuerdos que distorsionan la forma en la cual vemos la vida. El enojo nos descontrola, las emociones se desenfrenan y tenemos entonces ahora el deseo de desquitarnos por lo que nos hicieron. Cada conversación se vuelve una oportunidad de hablar mal de esa persona que nos hizo daño, incluso hasta mentir si tenemos la oportunidad. Por eso la falta de perdón es algo muy grave. Si no perdona, la falta de dolor te va a encadenar a tu pasado y te va a generar una amargura profunda. Por otro lado, el perdón trae completa libertad del pasado y también completa libertad de la amargura. Esa amargura que nos provoca ese dolor en el presente. Ahora, cuando estudiamos la Biblia encontramos hermosas frases acerca de cómo es perdonar. ¿Quiere ilustraciones acerca de cómo se podría ilustrar el perdón? Bueno, hay muchísimas, yo le voy a nombrar solamente algunas. Mire cuáles son imágenes de perdón en las Escrituras. La Biblia usa, por ejemplo, la metáfora que perdonar es dejar libre a alguien. Eso es perdonar, es liberar a alguien. Perdonar es escribir en letras grandes sobre una deuda la palabra pagado. La Biblia dice que perdonar es golpear el martillo en un tribunal y declarar no culpable. Perdonar es como disparar
una flecha tan alto y tan lejos que no puede ser encontrada. Perdonar es sacar la basura y deshacerse de ella de una vez por todas, dejando la casa fresca y limpia. Esa es una figura de perdonar. Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco se libere. Perdonar es conceder un perdón total a un criminal condenado. Perdonar es aflojar la soga que está estrangulando a un oponente. Perdonar es pulir, es limpiar, como con un chorro de arena, una escritura en la pared hasta que quede limpia y no quede rastro de ella. Eso es una imagen de perdonar. Perdonar es como romper una vasija de barro de tal forma y en miles de pedazos que jamás pueda ser reconstruida. Esas son imágenes que la Biblia usa acerca del perdón. Obviamente tiene sentido perdonar, es saludable, es liberador, es sensato, es sabio perdonar. Alivia nuestra forma de vivir, trae paz, exalta el amor. Y de nuevo digo que el acto más noble de cualquier ser humano, su gloria es pasar por alto una ofensa. Esa es su gloria. Y digo esto, hermano, ninguna relación puede sobrevivir a la ausencia de perdón, ninguna. Si usted ve una familia unida, si usted ve un matrimonio que permanece, esa gente aprendió a perdonarse continuamente. Continuamente. Si no perdona continuamente, usted va a acumular amargura. Y esa amargura va a destruir cada una de sus relaciones. Veamos algunas cosas importantes en cuanto al perdón. Primero, el perdón es el acto que más nos asemeja a Cristo. El perdón es la acción más divina que cualquier hombre puede hacer. Si queremos asemejarnos a Cristo, si quieres ser semejante a Cristo, bueno, no hay acción que nos asemeje más a Cristo que perdonar. Ninguna persona se parece más a Cristo que cuando perdona. Ahora, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón es una declaración de amor inmerecido que le dice al ofendido que no hay ira, no hay odio, no hay deseo de venganza, porque la culpa ha sido eliminada. Tampoco hay autocompasión con uno mismo, ni hay amargura. Y esto es precisamente la actitud que tiene el Señor para con los pecadores. Dios nos concede perdón. Él nos dice en las Escrituras que Él nos ha perdonado. Y nos ha perdonado de pura gracia. Y Él ha olvidado nuestras ofensas, la ha sepultado en el mar. Y Él ha declarado de que no hay revancha, de que no hay odio, no hay rencor, no va a haber consecuencias por eso. Dios nos ha perdonado de esa manera. Por eso cada persona que perdona es una persona que se parece de una forma que de ninguna otra forma lo hace parecer a Dios, a Cristo. Esta es la actitud que Dios tiene para aquellos que han puesto su fe en Él. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado, Dios ya no te culpa de iniquidad. Lo que hemos confiado en Él y le hemos ofendido, hemos pecado contra Él. Y si tú estás aquí y no eres un creyente, quiero decirte que tú has ofendido a Dios de una forma que no te imaginas. Pero si tú vienes en arrepentimiento y fe, si tú pones tu confianza en el Señor, el Señor ha de perdonar tu iniquidad completamente olvidada. El Salmo 85 dice esencialmente lo mismo, también el Salmo 130. En todas las Escrituras leemos que Dios es perdonador y que Él ya no recuerda nuestros pecados. La pregunta es, ¿tú todavía recuerdas las ofensas hacia ti? Él los arroja en las profundidades del mar. Y en Efesios, este es el punto sobresaliente de Pablo. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 32, dice, búsquelo por favor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice:
Antes sed buenos, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y el capítulo 5, el versículo 1, o sea, el siguiente, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted imita a Dios cuando perdona. Este es un llamado a cada uno de nosotros para que nos asemejemos a Dios. Usted debe ser una persona que perdona. Claro, es muy difícil destruir una relación si existe un perdón continuo de las ofensas. Colosenses 3:13, aquí 3:13 dice el apóstol Pablo, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, ¿usted tiene queja contra otro? Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, no como usted, sino como Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Es así como debemos perdonar, como Cristo nos perdonó. Mi hermano, mi hermana, tu matrimonio se encamina a un desastre seguro si usted no perdona y sigue acumulando rencor en su relación. Ante una ofensa debe haber un perdón inmediato. Esta es la clave de cualquier relación. Y esto es lo mismo de los hijos con los padres. Debe haber un perdón inmediato. Esto es lo mismo de hermano con hermano, hermana, hermana, en todas las relaciones. Si no hay un perdón inmediato, esa relación no va a llegar a buen puerto. Así que debemos ser imitadores de Dios. En segundo lugar, escuche lo que dice nuestro Señor en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de los mandamientos. Va a hablar del sexto mandamiento, no matarás. No asesinarás a nadie. El mandamiento es claro, no hay mucho para explicar. No seas un asesino. Usted sabe lo que significa eso. Quitarle la vida a una persona. Ninguno de nosotros, podríamos decir, caeríamos en una cosa así, de andar asesinando gente por ahí. Pero el Señor, hablando de este pasaje, dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, no serás un asesino. Este es el mandamiento. Porque cualquiera sigue diciendo que matar, o sea, que asesinar a una persona va a ser culpable de juicio, o sea, va a ser llevado al tribunal y va a ser enjuiciado y va a ser encontrado culpable. Versículo 22. Pero dice el Señor, yo les digo esto, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. O sea, vas a ser llevado ante el tribunal. Dios no solamente acá está condenando el asesinato, sino también está condenando a la misma altura la actitud del enojo. Y dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo. Nosotros tenemos muchas palabras para expresar bronca, para tratar de herir a las personas, para expresar nuestro enojo. Necio, raca, era una palabra que utilizaban en esos tiempos para expresar también odio, falta de perdón. Y el Señor Jesucristo, cuando habla de matar, Él dice, no solamente me estoy refiriendo a que tomes un cuchillo y se lo claves a la persona, me estoy refiriendo también a la ira, a la falta de perdón, a la malicia, a los deseos de venganza. Todo eso está contenido en este mandato. Así que no solamente está prohibido matar a una persona, derramar la sangre de una persona, sino también la mala intención, la amargura y el rencor. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano y entonces
entonces ven y presenta tu ofrenda. La falta de rencor nos obstruye nuestra adoración. Debemos perdonar. La adoración es interrumpida por la falta de perdón. De hecho, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Es un homicida. Si acumulamos enojo en nuestro corazón contra una persona, tú eres un asesino. Si estás enojado contra alguien, debes confesar eso como un acto de maldad. Si estás buscando venganza contra alguien, usted debe confesar eso como un pecado y debe arrepentirse. Reconozca que su falta de perdón es pecaminosa y es egoísta, que debe dejar su egoísmo. ¿Y qué tiene que ver el egoísmo con esto? Tiene mucho que ver, porque el amor propio es lo que nos hace exagerar la ofensa. A veces el yo, la sociedad que nos habla del valor que tenemos, es lo que hace que esta alta estima que tenemos de nosotros mismos no permita recibir ninguna ofensa. Y la más mínima ofensa hace que nuestra autoestima crea que es justo devolver el mal por mal. Y eso porque crees que tienes un valor que no tienes. La autoestima. Es importante que nosotros entendamos cuál es realmente nuestro valor y qué realmente nos merecemos. ¿Quieres saber qué nos merecemos tú y yo? Lo único que nos merecemos es el infierno. Y cualquier cosa que recibamos que no sea el infierno es ganancia. No nos merecemos nada más. Por eso no debe ser tan terrible una ofensa hacia nosotros. Dios ha sido ofendido primero. Él ha sido ofendido mucho más que nosotros. Y Él ha perdonado. ¿Por qué no perdonaríamos nosotros? La razón por la cual estás enojado por lo que alguien te hizo es porque usted tiene un concepto muy elevado de usted mismo. Debemos ser lo suficientemente humildes para que ninguna ofensa contra nosotros genere rencor. Y decía antes, debemos vernos como realmente somos. Esto es lo opuesto a la autoestima. Entonces ahí nos va a ser fácil perdonar. Debemos matar el ego. Debemos matar el ego. Si queremos perdonar, lo primero que debemos hacer es matar el ego. Y lo repito, es justamente el amor propio inmerecido que tenemos hacia nosotros, es lo que agrava la falta que los demás hacen hacia nosotros. Debemos ser conscientes de que Dios ha ordenado de que no solo no matemos, sino que no tengamos ninguna actitud asesina hacia los demás. Tercer cosa, no perdonar es usurpar la autoridad de Dios. No perdonar es usurpar la autoridad de Dios. Si usted no quiere perdonar, si usted no está dispuesto a perdonar, entonces usted se ha erigido en el lugar de Dios y usted ha tomado la espada de juicio. Lo que está haciendo o lo que está diciendo es: Dios puede estar dispuesto a perdonar, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. Y lo que hace usted entonces es arrebatar la espada de la mano de Dios y decir: yo la voy a empuñar, yo mismo la voy a empuñar. Pero Romanos 12, allí dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. ¡Qué audacia de parte de nosotros de decir: no, nosotros vamos a ser los que paguemos, los que tomemos venganza! Yo voy a infligir el dolor a esa persona. Yo voy a ser el juez. Dios es demasiado lento. Dios es demasiado tolerante. Dios es demasiado paciente. Dios es demasiado injusto. Dios es demasiado indiferente. Dios es demasiado débil.
Dios no está haciendo nada. Así que Dios, dame la espada que yo mismo voy a hacer justicia. Y esta, mi hermano, mi hermana, es una actitud de blasfemia. Solo Dios puede tratar con el pecado. Usted y yo estamos limitados. Dios tiene un estándar más alto que nosotros. El tuyo y el mío es más bajo. Él tiene toda autoridad, nosotros no tenemos ninguna autoridad. Él es imparcial, nosotros no somos imparciales. Él es omnisciente y eterno. Él ve el fin desde el principio. Nosotros somos miopes, somos ignorantes. Él es sabio y bueno y actúa en su perfecta santidad. Y usted y yo estamos cegados por el momento. Ahora dígame, le pregunto a usted, ¿quién debe tener la espada en su mano? ¿Usted o Dios? No tiene sentido, mi hermano, que nosotros actuemos como jueces. No estamos calificados para eso. Y cuando usted le quita la espada a Dios de su mano, por decirlo de alguna manera, y no perdona, usted está usurpando la autoridad de Dios. Cuando todo ya está dicho y todo ya está hecho, lo que mantiene una relación unida es el perdón, porque vamos a fallar, porque vamos a ofender, porque vamos a herir, y nos van a herir, nos van a ofender y nos van a fallar. Pero donde hay un perdón instantáneo, completo y constante, la relación permanece unida y Dios es honrado y Él bendice nuestras vidas. Al final, la teología bíblica del perdón se resume en un solo pasaje y quiero invitarlo a que usted pueda ir a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aquí el apóstol Pedro dice en el versículo 19, porque esto merece aprobación, o sea, aprobación de parte de Dios, obviamente. Esto es aprobado por Dios. ¿Qué es aprobado por Dios? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dios realmente se complace cuando sufrimos injustamente y cuando lo soportamos. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? O sea, esto no tiene mérito. Si hay una persona que dice estoy sufriendo y está sufriendo por su propio pecado, no hay mérito en eso. No es aprobado por Dios eso. Estás sufriendo porque has pecado. Entonces no piense que si usted está sufriendo por algo que ha hecho, tiene esto algún tipo de aprobación delante de Dios, algún mérito delante de Dios. Pero cuando sufre por hacer el bien, ahí está la diferencia. Cuando sufre por hacer el bien y lo soporta, esto tiene aprobación de parte de Dios. El versículo 20 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Entonces sufra un poco. Así es la vida. Así es la vida. Muchas veces confundimos el llamado del Señor y pensamos que el Señor nos dijo, ven, sígueme y toma tu guitarra o toma tu pandereta. No nos dijo eso. Nos dijo, toma tu cruz. En esta vida tendremos aflicción. Y luego en el versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. ¿Qué quiere decir que para esto fuimos llamados? Quiere decir que así tiene que ser, que sufriremos injustamente. Que el propósito de Dios es que suframos injustamente. Y esto es lógico. Porque estamos en un mundo caído, tenemos esposos caídos, esposas caídas, hijos caídos, una familia caída. Y debe ser así. Vamos a sufrir injustamente. De alguna manera Dios te llamó con este propósito.
Y Cristo, nuestro amado Señor, nos dejó un ejemplo para esto, que cuando padeció injustamente, no cometió pecado, ni se halló en su boca engaño. En otras palabras, Él no tenía ninguna razón para sufrir. Todo fue injusto, todo, desde el principio, todo fue inmerecido. Sin embargo, en el versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Simplemente siguió entregándose a Dios. Todo fue injusto, pero Él no devolvió el golpe. Él no devolvió la calumnia. Él no devolvió la agresión. Simplemente se entregó a Dios y siguió cargando Él nuestros pecados en la cruz. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Nadie, absolutamente nadie, ha sufrido más injustamente que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Perfecto, Él, sin pecado. Nunca cometió un pecado. Nunca hubo un engaño en su boca. Sin embargo, sufrió más que cualquier hombre y no se merecía eso. Y en medio del sufrimiento, nunca tomó venganza. Lo aceptó y simplemente se entregó a Dios, a los propósitos que Dios tenía para con Él. Deje, mi hermano, pensando en la familia, pensando en nuestras relaciones, deje, mi hermano, que Dios lo perfeccione a través de las pruebas. El perdón trae la voluntad de Dios del cielo a la tierra. El perdón pone la paz que se encuentra en el cielo en el corazón del pecador. El perdón representa a Dios de una forma perfecta. El perdón es el progreso del reino de Cristo en esta tierra. El perdón es lo que va a hacer que su relación sea duradera. ¿Quiere establecer matrimonios fuertes, familias fuertes? Este es el principio. Perdonar constantemente, constantemente. Y son de esas cosas que no nos gustan hacer, que no nos salen. Pero encontraremos aprobación en esto. Para esto fuimos llamados. Tú fuiste llamado para esto. Tú fuiste llamado para sufrir injustamente. Y si lo aceptamos, si lo entendemos, si sabemos qué es lo que realmente somos, entonces perdonar será más sencillo y nuestras relaciones serán más fuertes. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y agradecemos, Señor, este tiempo que hemos pasado pensando acerca del perdón. Y Señor, queremos que sea el clamor de nuestro corazón, nuestra oración,